Un cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, y en esta ocasión voy a explicarles el fundamento jurídico de la inteligencia artificial. Como nos damos cuenta, no existe un conocimiento jurídico claro sobre cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial frente a las particularidades de la inteligencia artificial. Y por eso, pues existen dudas y confusiones al respecto. Y hay que tener en cuenta que la validez jurídica es sistémica, por ende se debe comprender, analizar y aplicar desde una visión sistemática, es decir, como un todo, para poder atender o propiamente para poder lograr la validez jurídica de la inteligencia artificial, para que exista la inteligencia artificial de una forma válida jurídicamente, se deben detectar y atender cada una de las variables, cada uno de los elementos de la inteligencia artificial, cada una de las partes de la forma en la cual existe la inteligencia artificial, cada una de las partes de la inteligencia artificial y su todo, para que así cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial involucrada existan de una forma que coincida con lo definido en el todo del derecho, con lo definido totalmente, es decir, con el todo de lo definido en el todo del derecho. Y así exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la respectiva inteligencia artificial. Es decir, esa es la forma en la cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial. Es la forma del ejercicio de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Es la forma en la cual se ejercen los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Y en ese sentido, la inteligencia artificial es un sistema compuesto por variables analógicas, es decir, físicas tradicionales o propiamente en átomos, y digitales, es decir, en bits. Y en general digitales electrónicas, porque el género, el reino general, el concepto general, la forma general, se llama lo electrónico, lo que existe con base en impulsos electromagnéticos, y dentro de lo electrónico se encuentra lo digital. Entonces se trata en general de las variables analógicas y electrónicas, incluidas las digitales. Entonces se trata de analizar el todo de la inteligencia artificial y propiamente de descifrar cómo jurídicamente es la condición de cada una de sus partes y eso todo para que así cada una de las partes y el todo de la respectiva inteligencia artificial existan cumpliendo con el derecho de una forma en la cual se coincida con el derecho, de una forma en la cual exista armonía jurídica porque exista, porque pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos, es decir, de todos los derechos, y el cumplimiento de los deberes, es decir, de todos los deberes frente a la respectiva inteligencia artificial, a la medida y la forma en la cual la respectiva inteligencia artificial, es decir, esta clase de producto, este objeto exista en la respectiva relación jurídica, es decir, en el respectivo ambiente relacionado con lo definido en el derecho, es decir, en el respectivo momento vinculado con la forma en la cual existan los derechos y deberes, porque en últimas una relación jurídica es un momento, es decir, es un tiempo y espacio, es el todo creado por el resultado del tiempo y el espacio existentes en relación con la forma en la cual existe la inteligencia artificial, y se trata de un tiempo y espacio y propiamente de un momento relacionado con el derecho, es decir, con lo definido en el derecho, porque sea un ambiente en el cual apliquen derechos y deberes y por ende es un ambiente en el cual debe existir la efectividad de dichos derechos y deberes, es decir, debe existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por eso debe existir el cumplimiento del derecho y por eso, es decir, el cumplimiento del derecho en ese ambiente, es decir, el cumplimiento del derecho en cada uno de los elementos de ese ambiente y en el todo ese ambiente, incluidos los elementos relacionados con la inteligencia artificial involucrada en dicho ambiente, y por ende el cumplimiento del derecho significa el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, el cumplimiento del derecho consiste en ejercer los derechos y deberes, es el ejercicio de los derechos y deberes. Cuando se cumple con el derecho, se gozan los derechos y cumplen los deberes, porque se está aplicando lo definido en el todo el derecho. Cuando ello se aplica, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, esa es la forma en la cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por eso hay que descifrar las variables analógicas y digitales, tanto extracontractuales, es decir, no vinculadas con un contrato, extracontractuales, como contractuales, es decir, vinculadas con un contrato. Por eso un caso es el ambiente, es el todo del ambiente en el cual existen derechos y deberes, es decir, un caso jurídico, un caso en relación con el derecho, un caso jurídico, un caso es el ambiente en el cual aplican derechos y deberes, es el todo de ese ambiente y por ende un caso se compone de hechos. Y por eso para cumplir con el derecho, para cumplirse con el derecho, para que se pueda cumplir y propiamente se cumpla con el derecho en relación con la inteligencia artificial, debe existir el desciframiento de cada uno de los hechos y del todo del hecho, de la forma en la cual existe la respectiva inteligencia artificial, para que así se conozca cómo le aplica el derecho a cada uno de esos hechos, perdón, y a su todo creado por el resultado de la unión de esos hechos, y así cuando ese conocimiento se aplique, exista
o sea, cuando ese conocimiento se aplica, es decir, cuando se cumple con el derecho, se gozan los derechos y cumplen los deberes. Existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces se trata en definitiva de descifrar y atender jurídicamente a la inteligencia artificial, de descifrar jurídicamente su condición en cada situación, en cada ambiente y propiamente en cada relación jurídica, es decir, en cada ambiente, en cada situación vinculada con el derecho, en cada ambiente relacionado con lo definido en el derecho, en cada ambiente en el cual existan derechos y deberes y deban, por ende, ser efectivos esos derechos y deberes, en cada ambiente en el cual deban gozarse los derechos y cumplirse los deberes, y como tal, entonces, cuando se descifra ello, se tiene clara su calificación, su clasificación, su condición jurídica, la condición jurídica de la inteligencia artificial, es decir, se conoce cuál es el deber ser jurídico de la inteligencia artificial, es decir, se sabe cómo le aplica el derecho a la respectiva inteligencia artificial, es decir, cómo le aplican los derechos y deberes a la respectiva inteligencia artificial con base en la forma en la cual la respectiva inteligencia artificial exista específicamente en la respectiva relación jurídica involucrada, y así, una vez cuando se aplica este conocimiento, o propiamente para ser más claro, me excuso, y así, si este conocimiento se aplica, existe el cumplimiento del derecho, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial, es decir, y si este conocimiento se aplica, y cuando este conocimiento se aplica, se cumple con el derecho, es decir, existe validez jurídica, es decir, es algo diligente jurídicamente en relación con la inteligencia artificial. Existe la diligencia jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, pero para que esto se logre, se debe lograr que cada uno de los seres humanos vinculados con la forma en la cual exista la respectiva inteligencia artificial cumplan con el derecho, es decir, gocen los derechos y cumplan los deberes a la medida y la forma en la cual lo definido en el todo del derecho le aplique a cada quien, le aplique a cada ser humano, a la medida de la respectiva relación jurídica involucrada en la cual esté presente, exista una inteligencia artificial. Entonces, cuando cada quien goza de sus derechos y cumple con sus deberes frente a la inteligencia artificial, existe la inteligencia artificial buena, responsable, válida jurídicamente y propiamente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial. En relación con la inteligencia artificial, a la medida y la forma en la cual exista en la respectiva relación jurídica, es decir, a la medida de la respectiva forma en la cual existan los hechos de la respectiva relación jurídica, y por eso, cuando existe la relación jurídica válida jurídicamente, es decir, de una forma que coincide con lo definido en el derecho, existe a su vez dentro de ello la respectiva inteligencia artificial válida jurídicamente, la inteligencia artificial válida jurídicamente, es decir, el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y por eso no se trata de que solo se cumpla con el derecho frente a la inteligencia artificial, sino de que se cumpla con el derecho en la relación jurídica, es decir, se trata de que se gozan los derechos y cumplan los deberes, es decir, se trata del ejercicio de los derechos y deberes en la relación jurídica en la cual exista una inteligencia artificial, y como consecuencia de ello existirá la relación jurídica válida en cada una de sus partes y en su todo, lo cual incluye, lo cual involucra el que la inteligencia artificial involucrada, existente dentro de ella, involucrada en ella, en relación con ella, en relación con la inteligencia artificial dentro de esa relación jurídica, propiamente involucrada en esa relación jurídica, exista de una forma válida jurídicamente. Para ser más claro, me excuso. Entonces, cuando la relación jurídica donde existe una inteligencia artificial cumple con el derecho, es decir, coincide con la forma en la cual el todo de lo definido en el derecho le aplica, dentro de eso, es decir, como consecuencia, la respectiva inteligencia artificial existente dentro de ella, dentro de dicha relación jurídica, es válida jurídicamente, porque la relación jurídica válida jurídicamente, perdón, jurídicamente, es en la cual cada uno de sus hechos y el todo de su hecho, el todo de su hecho de la forma de la existencia, creado por el resultado de la unión de sus hechos, de los hechos de la respectiva relación jurídica, coinciden con el derecho, y entonces uno de esos hechos o algunos de esos hechos son los relacionados con la forma en la cual existe la inteligencia artificial, con la forma de la existencia de la inteligencia artificial, con la forma de la existencia en la cual va existiendo y propiamente existe, en definitiva, la respectiva inteligencia artificial dentro de la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica. Entonces, el cumplimiento del derecho en la relación jurídica donde existe una inteligencia artificial, donde está presente una inteligencia artificial, donde se involucra una inteligencia artificial, no consiste en cumplir con el derecho en un solo momento de la relación jurídica, sino durante el todo de la forma de la existencia de la respectiva relación jurídica, es decir, durante su inicio, desarrollo y fin, es decir, en cada una de sus partes y en su todo. Y por eso no se cumple con el derecho, sino que se va cumpliendo con el derecho. Y por esa razón
no se trata de cumplir con el derecho en cada uno de los elementos de la inteligencia artificial en un momento específico, sino en el todo de la forma de la existencia en la cual va existiendo, en el todo de la respectiva relación jurídica involucrada. Es decir, en el todo de la respectiva relación jurídica donde la respectiva inteligencia artificial existe. Y por eso hay que descifrar cada uno de los elementos analógicos y digitales, contractuales y extracontractuales, extracontractuales y contractuales, frente a la forma en la cual exista la respectiva inteligencia artificial dentro de la respectiva relación jurídica. Y por eso la inteligencia artificial válida jurídicamente es la consecuencia del cumplimiento del derecho en la relación jurídica. O sea que no se trata de solo ver lo digital de la relación jurídica o solo propiamente lo digital de la inteligencia artificial, se trata de atender todos los elementos relacionados con cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial para que ahí como consecuencia exista la inteligencia artificial válida jurídicamente, es decir, el cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial, es decir, para que exista la inteligencia artificial buena, la inteligencia artificial que cumple con el derecho, en relación con la cual los seres humanos vinculados con ella cumplen con el derecho, es decir, la inteligencia artificial que existe con base en la diligencia jurídica de los seres humanos vinculados con ella, es decir, que existe con base en el ejercicio de los derechos y deberes por parte de cada uno de los seres humanos relacionados con la forma definitiva, con la forma total de la existencia de la respectiva inteligencia artificial, es decir, relacionados con cada una de las formas de la existencia de la respectiva inteligencia artificial dentro de la respectiva relación jurídica y en definitiva relacionados con la forma de la existencia definitiva, con el todo de la forma de la existencia de la inteligencia artificial y por ende hay seres humanos que participan o propiamente que se vinculan con la inteligencia artificial en su diseño y previo a su diseño, en su, pues es decir, el diseño entendido como algo concreto previo a su diseño, su ideación, la idea general, imaginaria de la inteligencia artificial y posteriormente el diseño que concreta esa idea y posteriormente la producción como tal de ese objeto, de este producto conocido como inteligencia artificial. Entonces, los seres humanos vinculados con las etapas para que se produzca la inteligencia artificial deben ser diligentes jurídicamente, deben cumplir con el derecho, pero también cualquier ser humano que exista después de ello, después de que ya existe como tal el producto de inteligencia artificial, deben cumplir con el derecho. Por ejemplo, los usuarios. El uso de la inteligencia artificial debe ser diligente jurídicamente, es decir, debe basarse en el cumplimiento del derecho, con base en la forma en la cual, como ya sabemos, a cada quien le aplique el derecho, a la medida de la forma en la cual existan los hechos relacionados con ese uso de la inteligencia artificial en cada una de las relaciones jurídicas que existan frente al uso de la respectiva inteligencia artificial, frente a cada uno de los seres humanos que usen la inteligencia artificial. O sea, que un caso como tal es el todo de las relaciones jurídicas vinculadas con una inteligencia artificial, pero dentro de ese caso existen varios casos, si se quiere, o varias situaciones específicas, pero se trata como tal de que la inteligencia artificial en total, en definitiva, el todo de su forma de la existencia, creado por el resultado de la unión de sus formas de la existencia, es decir, de las formas en las cuales vaya existiendo y propiamente exista la inteligencia artificial en cada una de las situaciones vinculadas con seres humanos, con cada uno de los seres humanos, exista de una forma válida jurídicamente. Entonces, se trata que en definitiva el todo de la inteligencia artificial sea válida jurídicamente, pero para que ello se logre, cada una de las relaciones jurídicas vinculadas con cada una de las formas de la existencia de la inteligencia artificial, con cada una de las formas en las cuales exista la inteligencia artificial frente a cada ser humano, deben existir de una forma válida jurídicamente. Es decir, que en cada una de las formas de la existencia de la inteligencia artificial debe existir validez jurídica. Cada una de las formas de la existencia de la inteligencia artificial deben ser válidas jurídicamente para que así como resultado, como consecuencia, el todo de la inteligencia artificial exista con validez jurídica, sea válido jurídicamente, exista de una forma válida jurídicamente y por eso se trata de que el caso de la inteligencia artificial, el caso jurídico de la respectiva inteligencia artificial, sea válido jurídicamente, es decir, exista con base en el cumplimiento del derecho, y eso solo se logra cuando cada una de las partes de ese caso existen con validez jurídica y como consecuencia el todo creado por el resultado de la unión de esas partes existe con validez jurídica. Entonces, se trata de desglosar, como nos damos cuenta, todo el universo de descifrar jurídicamente todo el universo relacionado con la forma en la cual exista una inteligencia artificial para que se logre que como tal exista con validez jurídica. Y por eso esto depende de cada uno de los seres humanos vinculados con ella, tanto en su etapa de producción, como les decía, en su fase de producción, en su momento de producción, como posterior a ello. Entonces, frente a los usuarios, por ejemplo, debe existir validez jurídica. Cada uno de los seres humanos usuarios deben ser válidos jurídicamente, deben actuar con diligencia jurídica, deben cumplir con el derecho, deben gozar los derechos y cumplir los deberes frente a la inteligencia artificial. O posteriormente, o en otro
escenario también es posible que un usuario sea un controlador del sector público-privado de la inteligencia artificial y ese control, como siempre, como ya sabemos, debe existir con validez jurídica, debe fundamentarse en la validez jurídica, debe existir con base en el cumplimiento del derecho o también la administración de la inteligencia artificial, incluido el mantenimiento o la actualización de la inteligencia artificial. Y en general cualquier gestión, cualquier acto, cualquier acción, cualquier comportamiento que exista frente a la inteligencia artificial debe existir con base en el cumplimiento del derecho para que así exista validez jurídica frente a la inteligencia artificial, para que así exista la validez jurídica de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial válida jurídicamente. Y entonces, como nos damos cuenta, estamos en el escenario de las tecnologías de la información y la comunicación, y las tecnologías de la información y la comunicación son cualquier tecnología que permita la creación individual o simultánea y la gestión simultánea de la información y la comunicación, y actualmente estas tecnologías son principalmente digitales. Entonces, dentro de ese concepto de lo digital, hay que ir más allá, como ya sabemos, y hay que descifrar en general lo electrónico. Pero a la vez, como lo electrónico se vincula con lo analógico, es decir, con lo en átomos, pues para que realmente exista validez jurídica, cada una de las partes en general vinculadas con la forma de la existencia de la inteligencia artificial deben ser válidas jurídicamente, no solo lo digital. Y además es imposible que lo digital exista de una forma válida si lo demás no, porque ya sabemos que todo está conectado. Y de hecho, claro, cuando existe lo digital válido jurídicamente, esto significa que todo lo que está relacionado con ello es válido a la vez jurídicamente, es decir, que también lo analógico es válido jurídicamente. ¿Y esto quién lo logra? El ser humano. Cada uno de los seres humanos vinculados con la forma de la existencia de la respectiva inteligencia artificial. Entonces, la unión de la informática y las telecomunicaciones son las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. La informática es la ciencia encargada de la gestión de la información y las telecomunicaciones la ciencia encargada del transporte de los mensajes, es decir, la ciencia encargada de la comunicación a distancia, en la distancia, entre emisor y receptor que se encuentran con una distancia significativa o de alguna manera no directa, no posible de comunicarse mediante los medios naturales humanos como el habla. Entonces se requieren medios telemáticos, medios de telecomunicación, como por ejemplo la Red Mundial de Información, Internet, es decir, la Internet, la Red Mundial de Información, o por ejemplo la red de telefonía, o por ejemplo los satélites, etcétera. Y entonces, pues una inteligencia artificial, como ya hemos visto, es un sistema que se compone de varios elementos, del ambiente presencial, donde también se incluye a los seres humanos y en general a los ambientes analógicos y a la organización y organizaciones involucradas, el hardware, es decir, los elementos físicos de la computación como una tarjeta de video, una pantalla, un teclado, un cursor, un mouse, ¿cierto? O cualquier forma de deslizamiento o propiamente de manipulación, de manejo, de movimiento de la información que se proyecta a nivel digital y no solo de la información, de los mensajes que se proyectan con lo digital, incluido el sistema de digitación para oprimir una función, para activar una función, como cuando yo oprimo, selecciono un botón, oprimo un botón o selecciono una función y se ejecuta el desempeño de esa función, se logra que esa función exista. Y el software, que es el conjunto de instrucciones que permiten que un computador entienda o propiamente atienda las funciones que desea el ser humano que este hardware, que este computador realice. Entonces el software es el puente comunicativo entre el ser humano y la máquina computacional y el hardware. Entonces, pues digamos que tanto el hardware como el software, así como en general cada una de las partes de la inteligencia artificial deben existir con validez jurídica. Las redes a la vez deben ser válidas jurídicamente, redes que pueden ser internas o externas. Internas como una intranet, donde en una organización hay una red interna de comunicación, o externas como por ejemplo la internet, que ya permite un contacto comunicativo o una relación de comunicación, una conexión entre seres humanos ubicados en diferentes ambientes. También como tal el ambiente digital, compuesto por los contenidos digitales y demás elementos digitales que se encuentran involucrados. Eh, Aquí como ejemplo pongo la publicidad, por ejemplo un sistema de publicidad, cuando es una publicidad digital, como puede ser una publicidad comercial, mercantil, digital, pues hay que también tener en cuenta los elementos específicos de la forma en la cual exista esa publicidad y por su parte la relación jurídica como tal, es decir, la forma en la cual existe ese vínculo entre seres humanos, ¿cierto? Donde exista una inteligencia artificial, es decir, la forma en la cual
la inteligencia artificial exista dentro de un vínculo entre seres humanos donde existan derechos y deberes y por ende esos derechos y deberes se deban aplicar, es decir, deban ser efectivos, deban ejercerse. Y por su parte, todas las variables, todos los elementos relacionados con el funcionamiento, la retroalimentación, el soporte, el mantenimiento, la actualización y la mejora del sistema y propiamente del producto de inteligencia artificial involucrado. Todo lo relacionado con la parte operativa de la respectiva inteligencia artificial involucrada en la respectiva relación jurídica. Entonces, como nos damos cuenta, se trata de una visión sistémica del derecho en relación con la inteligencia artificial. Hay que detectar cada una de sus partes, es decir, cada una de sus estructuras, funciones y cada uno de los sujetos, es decir, los seres humanos involucrados y las organizaciones vinculadas con esos seres humanos, para que así se conozcan las partes de la inteligencia artificial y se descifre cómo existe el sistema, es decir, el todo, de la forma de la existencia de la respectiva inteligencia artificial y se conozca cómo le aplica el derecho a ello y se logre que de alguna forma ello exista cumpliendo con el derecho, es decir, de una forma válida jurídicamente, es decir, de una forma que coincida con lo definido en el derecho, es decir, y ello exista con base en el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, y ello exista bien, de una forma diligente jurídicamente. Y por eso se trata de que existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes a la medida de cada inteligencia artificial vinculada en cada relación jurídica. Y por eso se trata de conocer cómo el derecho aplica en relación con el medio digital, y es que existe una equivalencia funcional entre el medio analógico y el medio digital. Y por eso el derecho aplica sin problema en lo digital, porque el derecho aplica en cualquier medio, incluidos los medios relacionados con las TIC, con las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, que el derecho aplica es con base en los hechos de la relación jurídica, incluida la relación jurídica vinculada con lo digital, incluida la relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial digital o desarrollada con base en elementos digitales, porque inteligencia artificial es cualquier forma de inteligencia humana reflejada en un producto, ¿cierto? Productos que pueden ser una automatización mecánica tradicional, ¿cierto? Como inclusive un molino de viento o algo ya digital, ¿cierto? O de hecho algo que vincula los dos, lo analógico y lo digital, porque ya ese molino de viento puede a la vez tener elementos de software para ser más eficiente, ¿cierto? Y por ende más eficaz para lograr soluciones más óptimas. Y por ende el derecho aplica sin distinción de la tecnología involucrada, sin importar la tecnología involucrada desde el punto de vista que el derecho no depende, o sea, su aplicación, el que existe el derecho propiamente no depende de la tecnología involucrada. Otra cosa es que el derecho aplica a la medida de los hechos involucrados y por supuesto la forma en la cual existe la respectiva tecnología es una variable de esos hechos y pues definirá cómo específicamente el derecho aplica a la medida específica de la forma en la cual exista la tecnología específica de inteligencia artificial específica dentro de los hechos específicos de la respectiva relación jurídica específica. Entonces, el derecho aplica en cualquier clase de TIC y toda clase de TIC se sujeta al derecho, porque como ya sabemos, en cualquier relación jurídica se debe cumplir con el derecho, porque debe existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, en una relación jurídica donde existan TIC, tecnologías de la información y la comunicación, debe cumplirse con el derecho y por eso las TIC se someten al derecho, porque siempre debe existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en una relación jurídica. Entonces las TIC deben existir de una forma válida jurídicamente y no de una forma antijurídica, es decir, de una forma que no permite el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por eso hay que tener en cuenta que toda tecnología está sometida al derecho cuando existe en una relación jurídica, es decir, que nada es ajeno al derecho. Y el derecho es suficiente porque aplica la medida de los hechos. Lo clave es tener una metodología adecuada para poder cumplir con el derecho a la medida de cada caso. Es decir, lo clave es conocer el derecho y aplicarlo, lograrlo aplicar de alguna forma a la medida de cada relación jurídica por parte de cada quien, es decir, por parte de cada ser humano, a la medida de la forma en la cual a cada ser humano le aplique el derecho en cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial. Y a su vez, como el derecho aplica según los hechos de la relación jurídica, a la medida de los hechos de la relación jurídica, con base en la forma en la cual existen los hechos de la respectiva relación jurídica, hay que tener en cuenta los elementos internacionales y extranjeros involucrados cuando en una relación jurídica se involucran elementos internacionales y extranjeros. Lo internacional es lo que involucra a dos o más países, lo extranjero es lo de otro país, lo externo a un país. Y desde ese punto de vista, pues si se causan efectos a nivel nacional, extranjero y o internacional, hay que atender todo ello
porque en definitiva hay que lograr que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces ello se atiende cuando se logra que exista el cumplimiento de los elementos del derecho a la medida de la forma en la cual existan los hechos de la respectiva relación jurídica. Es decir, cuando existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en la relación jurídica, esto significa que a la vez a nivel nacional, extranjero y o internacional, según lo involucrado, según el territorio y los efectos involucrados en cada caso, cumplen con el derecho y propiamente esto significa, para ser más claro, me excuso, que cuando algo esté, cuando una relación jurídica se vincula con lo extranjero, internacional y o nacional, y existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en la respectiva relación jurídica, en dicha relación jurídica, a su vez se concluye que en el ambiente internacional, extranjero y nacional existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, para ser más claro, me excuso de nuevo, cuando en la relación jurídica existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y esto involucra, y esta relación jurídica, los hechos de la relación jurídica, involucran, implican elementos nacionales, extranjeros y o internacionales, dichos elementos nacionales, extranjeros e internacionales a la vez existen de una forma válida jurídicamente, es decir, dichos elementos nacionales, extranjeros y o internacionales se han atendido de una forma diligente jurídicamente porque en lo nacional, extranjero e internacional existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, no hay problemas tampoco con ese tema de la internacionalidad o el efecto extranjero de una relación jurídica cuando se cumple con el derecho, pero lo clave es precisamente ser diligente para que se conozca cómo aplica el derecho y se logre de alguna forma cumplir con ello, cumplirse con ello. Y por eso se trata de la autorregulación válida jurídicamente, es decir, de que cada ser humano se autorregule de tal forma en la cual ejerza sus derechos y cumpla sus deberes, de que cada ser humano se comporte de una forma que cumpla con el derecho con base en la forma en la cual a cada uno, a cada ser humano, a cada quien le aplica el derecho en cada relación jurídica. Y por eso lo clave es conocer el fundamento jurídico, es decir, los principios generales del derecho, para saber cómo aplican los derechos y deberes, porque los principios del derecho son la forma en la cual se indican las características y propiamente la forma en la cual existen los derechos y deberes. Cuando eso está claro, pues está claro cómo se puede cumplir con el derecho y por ende, cuando esto está claro, se puede cumplir con cualquier norma, incluidas las normas relacionadas directamente con la inteligencia artificial, porque como ya sabemos en general, las normas se relacionan con la inteligencia artificial porque las normas establecen el deber ser, ¿cierto? Los derechos y deberes, y esto aplica a la medida de los hechos, incluidos los hechos vinculados con la inteligencia artificial. Pero incluso cuando existen normas específicas sobre inteligencia artificial relacionadas directamente con la inteligencia artificial, también se conoce cómo cumplirse con esas normas cuando se conoce el fundamento jurídico, es decir, los principios jurídicos, es decir, los principios generales del derecho. O sea que cuando se conocen los principios generales del derecho, se conoce cómo se puede cumplir con cualquier regla, principio y en general norma. Y esto hace que exista claridad frente al panorama jurídico, propiamente al fundamento jurídico de la inteligencia artificial. Es decir, y así está claro el fundamento jurídico de la inteligencia artificial y propiamente así queda claro cómo el derecho le aplica a la inteligencia artificial. Es cuestiones de ser diligentes para conocer el derecho, es decir, para detectar cómo aplica el derecho en cada situación y lograr de alguna forma aplicar. Es decir, se trata de lograr de alguna forma que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial a la medida de cada situación. Y por eso se debe armonizar la libertad y el límite de cada persona, persona que puede ser física, es decir, natural, es decir, un ser humano de carne y hueso, o persona que puede ser moral, es decir, jurídica, es decir, organizaciones. Se debe armonizar la libertad y el límite frente a cada persona, tanto individuos como organizaciones, personas que pueden ser individuos u organizaciones del sector público o privado, según cada caso. Y así cuando se armoniza la libertad y el límite, pues en definitiva existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por eso no se trata, para que esto también quede claro, del abuso del derecho. No existe el abuso del derecho, existe es el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes con base en la procedencia, es decir, con base en la forma en la cual los derechos y deberes proceden. Yo no puedo abusar de mi libertad, yo ejerzo mi libertad y cuando ya estoy por fuera del ambiente de procedencia, de la forma de la existencia, del ambiente en el cual aplica la libertad, yo ya no estoy ejerciendo la libertad, estoy actuando antijurídicamente, de una manera inválida jurídicamente, de una manera culpable jurídicamente, culpable que puede ser, o sea, culpa jurídica que puede ser por negligencia, es decir, por falta de diligencia sin intención de actuar de mala fe, o por dolo, es decir, de una forma antijurídica con intención de actuar así, con intención de actuar incumpliendo con el derecho y propiamente desconociendo los derechos y deberes. Y por esa razón
Cuando se actúa con diligencia, se puede cumplir con el derecho en relación con la inteligencia artificial. Ahora, la evolución del derecho y de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, no es lineal, es gradual y es en espiral, porque yo no evoluciono en un momento específico, de manera radical, desconociendo el pasado, sino que yo voy armonizando todo y voy evolucionando. Yo, por ejemplo, me encuentro acá desarrollando un sistema de transporte, ¿cierto? Y no lo he logrado y sigo empleando el caballo como medio de transporte. Y aquí se logra la producción del nuevo medio de transporte, creo un vehículo automotor, un coche, un carro, un automóvil y evoluciono y aquí logro otro medio de transporte que es, por ejemplo, un tren y aquí avanzo y evoluciono y genero otro medio de transporte que es un avión. Entonces, como nos damos cuenta, siempre hay un punto de contacto porque siempre existe como equivalente el que todos son relacionados con el transporte. Entonces, las normas sobre transporte y en general las normas, es decir, el derecho, el derecho, el todo lo definido en el derecho aplica ahí con base en los hechos. Entonces, como nos damos cuenta, no es que como tengo el avión, entonces ya no existe un régimen jurídico aplicable, un derecho aplicable, no, al contrario. Siempre ha existido porque el derecho, es decir, los derechos y deberes siempre aplican en cada relación jurídica a la medida de los hechos de la respectiva relación, pero por supuesto, con cada evolución hay nuevas variables, particularidades. Sin embargo, siempre hay una estructura clara, ¿cierto? O sea, una base jurídica, los principios del derecho, un fundamento jurídico. Y a la medida en la cual existan los hechos de la respectiva relación jurídica, pues puedo atender esos principios y lograr que existan los derechos y deberes. Y si creo normas específicas frente a cada avance, esas normas como tal solo son normas y son armónicas con ese fundamento. Si son algo que complica o propiamente que desconoce la forma de la existencia de los derechos y deberes, es decir, si es algo que no permite que se gocen los derechos y cumplan los deberes, no es una norma.